Bueno, hermanos, en este día vamos a abrir las escrituras en el libro de Salmos, capítulo 28, y el tema de hoy es una oración para los tiempos de desesperación. Una oración para los tiempos de desesperación. Salmo 28. Y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar una pequeña oración a Dios nuestro Padre, que Dios nos ayude a ver las escrituras y entenderlas y que nos enseñe en este día por medio del Espíritu Santo. Así que oremos. Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, la alabanza y adoración. Te hemos alabado y adorado, hemos exaltado tu nombre con nuestra boca, con nuestra voz, con nuestro corazón. Ahora es tiempo de que sigamos dándote alabanza y adoración por medio de nuestra atención a tu santa palabra. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, iluminando nuestro entendimiento, conocimiento de tu santa palabra. Ayúdanos a ver lo que tú nos tienes que hablar hoy en día. Que esta palabra sea de edificación para nosotros. Que Cristo Jesús sea exaltado para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, hermanos y hermanas, el tema de hoy es una oración para los tiempos de desesperación. Así que el Salmos 28 fue escrito en un tiempo de desesperación y obviamente David aquí fue acusado injustamente y sin duda alguna fue perseguido. La lección básica del Salmo 28 es de que en tiempos de oscuridad, en tiempos de desesperación, debemos de ser llevados a nuestras rodillas. Debemos de ir a la oración, orar a Dios nuestro Padre Celestial. En tiempos de desesperación debemos de ser llevados a la oración. Quizás hermanos en Cristo Jesús pasan etapas de tribulación, de angustia, de pruebas, y quizás es más a menudo, quizás sea por el hecho de que Dios quiere que esas personas le busquen a Él en oración. Hay personas que son negligentes en su vida de oración. Hay personas que quizás si oran son 2 minutos al día, y Dios permite a veces en nuestras vidas tiempos de aflicción, tiempos de prueba, por el hecho de que Dios quiere que nosotros desarrollemos una sana vida de oración, que le busquemos a Él en oración. Quizás si quizás te ha llegado la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué es que yo paso tiempos de aflicción más a menudo? ¿Por qué es que yo paso tiempos de prueba más a menudo? Quizás esa sea la respuesta. Quizás Dios quiere que tú le busques a Él más en oración, más tiempo en oración. A menudo se dice, no tengo tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para sentarnos y ver la televisión 2, 3, 4, 5 horas. Tenemos tiempo para viajar a ciertos lugares. Tiempo lo hay. Hay tiempo. Así que hágase esta pregunta sobre su vida. En su vida de oración, ¿será que su vida de oración es ferviente? ¿Será que es frecuente al igual que cuando está pasando tiempos de aflicción? ¿Será que lo es igual cuando no está pasando tiempos de aflicción, tiempos de tribulación? ¿Será que su vida es igual de frecuente? ¿Es igual de ferviente en cuanto está pasando tiempos de aflicción? Porque si yo me pongo a meditar y medito en mi vida personal y me pongo a meditar y digo, bueno, en mis tiempos de aflicción, de tribulación, paso más tiempo, es más ferviente, ya cuando todo se pasa, todo se calma, mi oración también se desvanece, no tengo esa sana vida de oración, entonces ahí estamos mal. Porque debería de ser igual. Debería de ser frecuente, debería ser un patrón en nuestro diario vivir. Buscar a Dios en oración. Eso debe de ser igual. No debe de ser la respuesta, sí, en tiempos de aflicción y de tribulación, mi vida de oración es más ferviente, es más frecuente que cuando no estoy pasando tiempos de tribulación. Sino debe de ser igual. Debe de ser nuestra vida de oración igual. Lo repito de nuevo, este tema de oración se ve en la Biblia a menudo, vez tras vez. Cuando estoy predicando ciertos temas, estoy viendo ahí, a veces hay textos que ahí te indican. Está la oración. Y tristemente en varias iglesias la oración no es tocada. Y mucho menos el ayuno. Pero una oración para tiempos de angustia, para tiempos de desesperación. Así que en este salmo nosotros vamos a notar cómo es que oró David. Y hay 5 maneras en las que David oró en el Salmo 28. La primera
manera en la que oró es invocación. Vamos a ver la invocación. Versículo 1 dice aquí en Salmo 28: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Así que la primera manera en la que oró es invocación. Quiero que noten tres cosas sobre esta invocación de David. Él invoca a Dios. Notemos primero la dirección del clamor de David. Vamos a notar primero la dirección del clamor de David. Versículo 1 dice: a ti clamaré. David sabía exactamente a quién debería de ir primeramente en sus tiempos de angustia, de desesperación. Iba directamente a Dios, al Padre. Muchos a menudo, quizás cuando vienen tiempos de aflicción, viene alguna prueba, van quizás con un hermano o hermana, alguien de confianza, van primeramente con esas personas a hablar. Pero ¿será que en realidad ellos tienen el derecho de escuchar nuestro clamor, nuestra petición, y no Jehová, nuestro Dios? Tendría que ser Dios primero. Tenemos que ir a Él primero, clamarle a Él. Que nuestro fundamento esté sobre la roca y no sobre la arena. Que vayamos a Cristo, vayamos a Dios nuestro Padre. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe a orar a Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, y no ir a un ser humano, sino que primero debería de ser Jehová, de ir a Él, buscarle a Dios, que vayamos a Él, clamarle a Dios, así como David. Él sabía exactamente a dónde ir, como dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, que Él sea tu roca, tu fundamento sea la roca, y no la arena. Segundo, el deseo de su clamor, dice versículo 1, no te desentiendas de mí. En otras palabras, no te apartes de mí, no te olvides de mí. Quizás hay tiempos en donde estás orando, estás clamando a Dios en tu tiempo de aflicción, tiempo de angustia. Quizás sientas que Dios no está escuchando tu oración, quizás Dios no está prestando atención a tu clamor. Pero ese es el deseo de su clamor: no te desentiendas de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Ese fue su deseo de su clamor: no te desentiendas de mí, no te olvides de mí. Y ese sea tu deseo también. Y sabemos a la luz de la Biblia la respuesta. Sabemos que Dios está ahí con nosotros. Pero como somos seres humanos, a veces podremos llegar a sentir de que Dios quizás nos desentiende. Quizás Dios no está prestando atención, pero Dios está ahí. Tercero, y luego notemos la desesperación de su clamor. Versículo 1 dice: para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. En otras palabras, si tú no estás conmigo, si tú no eres mi fortaleza, mi fundamento, mi roca, yo voy a desvanecer. Yo voy a desvanecer. En otras palabras, es lo que está diciendo David. Él va directamente en su tiempo de desesperación, él va a Dios. Dice: no te desentiendas de mí, no me dejes, porque si no, voy a desvanecer. Así que tenemos la invocación en el Salmo 28. Y luego en el versículo 2 tenemos el ruego. Versículo 2 dice así: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Oye la voz de mis ruegos. Notemos que dice: oye la voz de mis ruegos, no dice de mi ruego. Sabemos que él tenía varias aflicciones, él tuvo varias pruebas. Y así es, cristianos, en el diario vivir, estamos viviendo en un mundo pecaminoso, en un mundo caído, y hay tiempos de aflicción, vendrán tiempos de angustia, tiempos de prueba. Y dice aquí: mis ruegos. Hay personas que tienen quizás problemas con familiar, quizás con el cónyuge, quizás con los hijos, quizás con algún hermano o hermana, algún tío o alguna tía, algún familiar, amistades. Quizás las amistades tienen dificultades, tienen problemas, y quizás a ti te angustie. Oye la voz de mis ruegos, dice el salmista. También hay una intimidad en su ruego. Y esto es porque David desde joven conocía a Jehová. Desde joven él dependía de Dios.
Él sabía que Jehová era su fortaleza. Sabía que Jehová estaba ahí. Él lo conocía. ¿Será que es importante de que los jóvenes, de que los niños conozcan a Dios desde temprana edad? Sí, sí lo es. Es muy importante. Es importante que ellos conozcan, que ellos aprendan a ir a Dios en oración en tiempos de angustia, de desesperación. Que vayan a Dios, que no vayan a ir a un amiguito, a alguna amiga, sino que primeramente busquen de Dios. Es importante que tengan esa cercanía con Dios, que aprendan a orar a Dios al Padre. Así que vemos que es un ruego. Y cuando clamo a ti, dice, es un clamor. Esto no es una oración pequeña, no es una oración sencilla, sino es un clamor. Es extensa. Clamo a ti, Dios. A ti yo vengo, confiando en ti, teniendo fe en ti. Tú eres mi roca, sosteniéndome a ti. Es un clamor. No es una oración. Quizás cuando personas están en tiempos de aflicción, de oración, o quizás sus familiares, quizás algún padre, alguna madre, ellos tienen la tendencia de, por alguna razón, como le repito de nuevo, por el hecho de que quizás en ciertas iglesias no se ha hablado de la oración, del clamor, del ayuno, ellos simplemente se conforman con una simple oración. Dios Padre, en tus manos está, cuídala, protéjala, sea libre de todo mal. Amén. Esa es la oración. Esa es la oración que muchos tienen. Y a veces la persona está afligida, a veces algún familiar está siendo afligido, está pasando por angustia, por aflicción severa, y esa es la simple oración. Y la iglesia, esa es la simple oración de la iglesia. ¿Y qué es lo que llega a decir? Bueno, si quizás no sana a la persona, bueno, quizás Dios no, quizás por alguna razón Dios no está respondiendo. Bueno, quizás es porque Dios quiere que clames a Él, que ores a Dios, que entres en intimidad con Dios. A mí con un familiar mío, en años pasados, ¿verdad? Que dijeron, bueno, pues me vino alguien, ¿verdad? Y dijo, bueno, tenemos que aceptar la situación. Tenemos que aceptar la situación y tal y tal persona también así le pasó con su madre y tuvo que ir a cierto lugar porque ya no se pudo hacer nada. Pero gracias a Dios que yo sé de la oración y sé del ayuno. Y yo me puse a orar y a ayunar. Quizás su fe de ellos, quizás no tuvieron tanto amor por su familiar para llevarlos a clamar a Dios. Pero cuando tú tienes tiempos de aflicción, tú vas a ir a Dios y clama a Dios. Es lo que te enseña el rey David. Es lo que te enseña Dios en su palabra, en el Salmo. Clamar a Dios. No es una oración pequeña. No es, oh, Dios Padre, en tus manos está. Amén. Es clamar. Es ir a Dios. Es un clamor. Oye la voz de mis ruegos. Eso no es una sola vez. No es un día. No es una noche. Sino son varios días. Varias noches. Es un ruego. Cuando clamo a ti. Es un clamor a Dios. Y es tiempos de aflicción. Tienes que ir y clamar a Dios. No va a ser fácil en tu tiempo de aflicción. Quizás dirás, bueno, quizás tú no sabes mi angustia, mi aflicción. Oh, sí. Todos hemos pasado por aflicción. Dice la Biblia que todos, no hay nadie. Dice las Escrituras que todos, hay hermanos en el pasado, 10, 20, 50, 100 años atrás, 1000 años atrás, han pasado por tiempos de aflicción. Tú debes de ir y clamar a Dios. Rogarle a Dios. No solamente una simple oración. Yo te puedo decir por experiencia propia, Dios sí escucha la oración. Y hay tiempos donde oras en la mañana, oras al mediodía, en la noche, oras en una hora, en la segunda hora, tercera hora, pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, nada, no se escucha, no se viene una respuesta, pero Dios está ahí, Dios está manteniendo, Dios te va a sostener, Dios prometió de que nada llega a tu vida que tú no puedas sobrellevar, y así lo es. Y Dios responde, tarde que temprano. Y uno lo puede hacer. Dios, nada llega a tu vida, dice Dios, que no pueda sobrellevar. Esto es un ruego. Oye la voz de mis ruegos, dice el rey David, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
podemos ir al trono de la gracia. Vamos a ir aquí en Hebreos. Hebreos 4. Versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, dice el texto, confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo Jesús, al trono de la gracia. Cuando estemos en tiempos de desesperación, en tiempos de aflicción, acerquémonos y seamos como rey David. Clamo a ti, Dios mío, yo clamo a ti. Yo a ti ruego, alzo mis manos hacia tu santo templo y clamo a ti. Así que hay esa invocación, pero también está el ruego, está la intimidad de que conocemos a Dios, de que esto es ir al trono de la gracia. Venga al Señor habitualmente, que esto no sea solamente cuando estás en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, desesperación. No, no vengas a Él solamente en esas etapas, sino que sea habitualmente, sea un patrón de tu vida, al diario, a ir a Dios en oración. Eso es habitual. No solamente vengas cuando te encuentres en tiempos de angustia, que sea habitualmente. Así que en el versículo 1 usted tiene la invocación. Versículo 2, el ruego. Y ahora vemos que el salmista comienza a llamar a Dios para que sus enemigos que están en contra de la justicia, aquellos que son enemigos de Dios, son enemigos de Él también y nuestros. Dice, vemos cómo Él clama, Él llama a Dios para que juzgue justamente a los que son sus enemigos, a los que son enemigos de la justicia. Y el punto que vamos a ver es de que Dios juzgará a los malos. Tarde que temprano, Dios va a juzgar a los malos. Dios va a juzgar a aquellos que son enemigos de la justicia. Así que en los versículos 3 al 5 tenemos la acusación. Y él comienza a hablar sobre los enemigos del Señor, que en sí son los enemigos de David. Nuestros enemigos son enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. En los versículos 3 y 5 nosotros vemos la descripción del enemigo. Nosotros vemos su justo descenso y vemos su destino. Así que veamos esta acusación, versículos 3 al 5. Note la descripción de sus enemigos. Dice versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos. No me arrebates juntamente con los malos. Y hoy en día hay mucha gente. El impío, el no cristiano es malo por naturaleza. Hace poco miré yo un video en las redes sociales donde hay dos jóvenes cristianos proclamando el evangelio. Es lo único que están haciendo, proclamando el evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Que van dos oficiales y van y tratan de callarlo, los agarran, los estorban y se llevan a uno arrestado. Y hay otra ocasión donde está un depravado y le dice, están en un parade. Y le dice al hombre, le dice al oficial, ¿puedo yo estar todo desnudo? Y puedo ir aquí y caminar. Y dice, bueno, mientras que le dijo cierta instrucción, mientras que esto y lo otro, pero puedes. Entonces a ellos sí se les es permitido. Y era un homosexual. A ese homosexual, simplemente por no ofenderlo, sí, puedes ir desnudo. Y puedes andar ahí desnudo. Que te vean los niños, las niñas, etcétera. Lo puedes hacer. Pero a unos cristianos que están simplemente proclamando el evangelio, eso sí no pudieron hacer, tanto que fueron arrestados. Esa es la maldad que estamos viendo hoy en día. Ese es el pensamiento que estamos viendo hoy en día. Y es lo que vemos en Hollywood, es lo que vemos en los medios. Vemos a personas que tienen ahí tienen el poder, están en ese, en ese ámbito de lo que es los medios sociales, lo que es el Hollywood, el entretenimiento de este mundo, y la propaganda es siempre en contra de lo que es bíblico. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. No me arrebates juntamente con los malos.
Es lo que dice David. Y hoy en día estamos viendo tiempos malos. Y siempre hemos visto tiempos malos. Y vemos a la luz de la Biblia que van a haber cada día, conforme va pasando el tiempo, van a haber más tiempos malos. Va a haber más maldad. Se va a ver más y más. Versículo 3. Y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Así hay personas que te pueden ir y te saludan y te sonríen. Pero como dice el dicho, dientes para afuera. Te sonríen, pero en su corazón no les agradas. En su corazón te quieren dar la puñalada a tus espaldas. Así hay personas hoy en día. Y siempre lo ha visto. Y se va a ver más a menudo, como dice, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Te hablan muy bien, te saludan, pero su corazón está lleno de maldad. Así que no te confíes tanto. No te confíes tanto de las personas del mundo, porque te podrán hablar bien, te pondrán sonreír. Pero yo no me confío. Y no me confiaré. Y no se deben de confiar. Pero nota el versículo 4, dice, no solamente vemos su descripción, sino que también vemos su merecido. Y Dios, lo repito de nuevo, Dios va a juzgar a los malos. Tarde que temprano los juzgará. Versículo 4 dice, dales conforme a su obra, conforme la obra, conforme ellos hacen, conforme sus iniquidades. Dice el rey David, dales conforme sus obras. Y Dios lo va a hacer. Dios va a juzgar con justo juicio a este mundo. La Biblia dice, su palabra nos dice que Él ha establecido un día donde va a juzgar con justo juicio a aquellos que están sin Cristo. Y van a ser juzgados justamente. Dice, y conforme a la perversidad de sus hechos, conforme a la perversidad de sus hechos van a ser juzgados. Cada uno de ellos. No hay ningún hecho no visto. No hay ningún hecho no notado. Todo hecho, toda maldad está grabada ahí en el cielo. El juez del universo tiene todo ahí grabado. Dice, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Y aquí no está hablando de que obras, hacen ahí sus pastelitos, sus pancakes, etc. No, su maldad, sus hechos malévolos que ellos hacen. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y eso se va a cumplir. Por eso el no cristiano debe de arrepentirse. Porque conforme pasan los días, Dios da la gracia común. Les da el aire que respirar. El aire que respiran. Les da vida. Y mientras que hay vida hay tiempo de arrepentimiento. Pero va a llegar un día donde si no se arrepienten, todo lo que hicieron, cada día que pasa es un día que se va acumulando más y más y más la ira sobre ellos. La Biblia dice que están bajo condenación. Y conforme pasan los días, la condenación está siendo acumulada. Quizás se la pasen muy chévere. Quizás se la pasen muy, muy cómodos o van para aquí, para allá. Se la pasan en los clubes nocturnos. Se la pasan en sus días con sus amistades. Se la pasan en sus borracheras. Quizás relajados, hablando perversidades, etc. Pero lo que no saben es que conforme pasa el tiempo, esa ira de Dios está siendo acumulada más y más y más sobre ellos. No saben que están en un peligro. No saben de que están en necesidad de arrepentimiento y salvación. Así que dice David, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y note en su acusación, él no solamente da la descripción en el versículo 3, sino que también habla sobre el Señor dándoles lo que justamente merecen. Pero notemos el destino de ellos. Vamos a mirar el destino de ellos si no se arrepienten. Dice el versículo 5, dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Entonces van a ser derribados para siempre. Y a la luz de la Biblia podemos ver de que su destino no es un destino bonito. El plan que Dios tiene para ellos no es un plan bonito. Quizás hay pastores, hay personas que dicen, Dios tiene un plan bonito para ti. No, Dios no tiene un plan bonito. Dios tiene un justo juicio para ellos, a no ser que se arrepientan.
Y si se arrepienten de sus pecados y creen y confían totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, bueno, ahí sí es un plan bonito. Es la vida eterna para con Dios. Pero mientras que no hay arrepentimiento, mientras que no hay esa fe en Cristo Jesús, están bajo la ira de Dios. Ahora veamos en los versículos 6 y 7, y nosotros vemos otro aspecto de la oración de David. Vemos su exaltación. Vemos la exaltación de David. Y vemos de que aquí él no se queda ahí aferrado, fijado, mirando a sus enemigos. Él no se queda mirándolos a ellos, sino que él mira hacia arriba. Y él comienza a alabar a Dios. Él exalta a Dios. Él alaba a Dios. Y así es, aquí es donde nosotros debemos necesitamos estar. En nuestra oración debemos de exaltar a Dios, alabar a Dios. Y al terminar nuestra oración también exaltarle, alabarle, adorarle. Vemos su exaltación. Así que note su exaltación. Él exalta en diferentes áreas. Dice, el Señor es su fortaleza. El Señor es su escudo. El Señor es su cántico. Note versículos 6. Dice, bendito sea Jehová. Él comienza a alabar, a adorar a Jehová. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Así que bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Luego el versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Él oyó mi voz, él me fortaleció. Le alabo, le adoro, porque Jehová es mi roca. Él es mi fortaleza. Él me da las fuerzas. Él me da su gracia. Y le exalta. Y dice, él oyó mi voz. Él oyó mis ruegos. Él oyó mi clamor. Versículo 7 dice, Jehová es su escudo. Él es nuestro escudo. Él es nuestro castillo fuerte. Los enemigos nos atacan. Nos van a atacar. Pero Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Los enemigos de David lo atacaron, pero Dios, Jehová de los ejércitos, era su escudo, era su fortaleza. Y por tal razón David se mantuvo en pie. Versículo 7, en él confió mi corazón y fui ayudado en Jehová, en el Dios Todopoderoso. David, el corazón de David dice, en él confió mi corazón. Y así debe de confiar tu corazón en Jehová. Que en realidad le creas a él, que en realidad tu corazón confíe en Dios. En tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de desesperación, confía en Dios. En realidad confía en él. Esto no es un decir, bueno, yo confío en Dios simplemente de labios, sino que esto tiene que prevenir, esto tiene que venir de tu corazón. Tú confías en Dios, en realidad confía en él de corazón. Porque cuando esto es verdad, cuando en realidad confías a Dios de corazón, no vas a estar desesperado, no vas a estar tan angustiado, o quizás si viene el temor, pero vas a poder aún funcionar. David fue un hombre que tuvo temor, pero aún así él tomó sus pasos, caminó en fe, tuvo victorias. Y así nosotros confiamos en Dios, nuestro corazón confía en él, y cuando estamos en tiempos de aflicción, cuando viene la ansiedad, yo confío en Dios. Y yo voy a confiar en Dios de corazón, no solamente de labios, sino de corazón. Y venceré. Dice, y fui ayudado. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Él dice, mis ruegos. Rogó a Dios, clamó a Dios. Confió en Dios. Versículo 7 dice, por lo que se gozó mi corazón. Se gozó mi corazón. Así que se gozó su corazón. La gente, cuando tú eres un cristiano maduro, una persona que confía en Dios, realmente de corazón confías en él. No eres solamente un cristiano que dice confío en él, pero en tiempo de prueba estás ahí, ¿cómo se dice? Te estás derritiendo como un chocolate cuando lo ponen ahí en la luz, y que le digo, lo ponen ahí en el fuego, se derrite. Oye, varios de esos hemos visto nosotros, tristemente, cuando hay iglesias o hay un pastor que no te predica lo que es bíblico, cuando simplemente hay puro emocionalismo, puro entretenimiento,
y los miembros pasan por tiempos de angustia y de tribulación, se derriten, así de simple. Se derriten rápido. Pero cuando tú eres un cristiano genuino, un cristiano que confías en Dios realmente, las personas van a ver cómo es posible que pase por tanta angustia, tanta tribulación, lo que está pasando en su vida, esta etapa de su vida que es dificultosa. Cómo es posible que él pueda alabar a Dios, cómo es posible que tenga gozo en su corazón. Es porque confiamos en Dios en verdad, porque Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, porque nuestro corazón en realidad confía en Dios. Dice versículo 7, y con mi cántico alabaré, le alabaré al Dios Altísimo. Con mi cántico voy a alabarle, alabar a Dios. Es algo que también debemos hacer en tiempos de aflicción, alabar a Dios, alabarle, adorarle. Y esto es él propone en su corazón, voy a alabarle, y con mi cántico le alabaré. En tu tiempo de desesperación, de angustia, alábale a Dios, alábale, confía en Él. Él te escuchará, Él te sostendrá, Él te va a librar. Así que vemos invocación en el versículo 1, vemos súplica o ruego en el versículo 2, en los versículos 3 y 5 su acusación, versículos 6 y 7 la exaltación, y terminamos en los versículos 8 y 9, nosotros vemos su meditación. Su meditación. Y veremos 5 cosas en su meditación. Dice, primero él ve la provisión de Dios. Él ve la provisión de Dios. Versículo 8. Dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Así que Jehová, fortaleza y salvador. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro salvador. Necesitamos salvación. Necesitamos salvación. Amén. No solamente en lo que es salvación espiritual, sino también a veces necesitamos salvación en lo que son nuestras pruebas. Hay personas que creen que la victoria siempre significa de que Dios va a remover la aflicción, va a remover la prueba. Pero no es así necesariamente. A veces Dios permite que la aflicción se mantenga, pero para que tú seas fortalecido, para que tu espíritu sea fortalecido, para que el músculo de la fe sea fortalecido, para que tu fe sea creciendo, sea fortaleciéndose. Y ahí obtendrás la victoria. A veces como la alabanza y adoración que estuvimos viendo, Él permite ciertas cosas, pero es para nuestro bien, porque Dios busca que nosotros nos acerquemos a Él. Dios busca de que nosotros seamos ejercitados espiritualmente, que nuestra fe sea ejercitada. Por eso tenemos el escudo de la fe, yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Aprendamos a usar la palabra de Dios para que conozcamos bien, estemos bien fundados en lo que es nuestra salvación, para cuando venga el enemigo a atacarnos, no nos va a poder atacar a nosotros, podrá atacar nuestra justicia, pero no la justicia de Cristo. Estamos fundados, sabemos tocante nuestra salvación. El enemigo vendrá y atacar, hacerte dudar, pero cuando sabes usar la palabra de Dios, Dios permite ciertas cosas para que seamos fortalecidos, ejercitados en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. Así que la victoria no siempre significa de que tú clames a Dios, oras a Dios y de repente se te va a ir el problema. Se irá, pero va a pasar un tiempo quizás. Y en ese tiempo Dios quiere que te acerques a Él. Quiere que tu fe sea ejercitada. Para que cuando digas, Jehová es mi Salvador, no solamente lo digas de labios. Si lo dices con convicción, con fe, porque así es. Así ha sido tu experiencia. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi roca. Jehová es mi escudo. Jehová es mi libertador. Él es. Viene del corazón. Sin duda alguna, Él es mi fortaleza. Él es mi roca. Él me libera de mis enemigos. Así que Él medita en la provisión de Dios. Él nos salva, Él provee. Pero también medita en el versículo 9 en el perdón de Dios. Dice, salva a tu pueblo.
hablando del perdón de Dios. Para salvar a una persona esa persona necesita que sea perdonada de sus pecados. No solamente salvación de algún problema, de alguna aflicción, sino que nosotros necesitamos salvación espiritual, y todo aquel que es cristiano obviamente ha tenido esa salvación espiritual. Pero al que no es cristiano, su necesidad primordial no es salvación del problema, no es salvación de alguna enfermedad, de alguna aflicción, de algún problema con el cónyuge, de algún problema con los hijos, de algún problema con algún familiar. Esa no es su principal necesidad. Su prueba removida no es la mayor necesidad, sino es la salvación de esa persona. Esas personas necesitan salvación. Hay muchas personas que vienen, hay muchas personas que quizás van con una amistad que saben que es cristiano o cristiana y dicen: estoy pasando cierta aflicción, estoy pasando cierto problema o tengo cierta enfermedad, por favor ora por mí. Como en otras palabras, van con el pensamiento de que, bueno, yo voy a pedirle a mi amistad que ore por mí, que clame a Dios, que ruegue a Dios, que derrame lágrimas ante la presencia de Dios para que Dios me libere de esta enfermedad, o para que Dios me libere de este problema con mi cónyuge, o para que me libere con este problema con mis hijos. Pero eso es todo. Ellos no quieren buscar, ellos personalmente no buscan de Dios. Ellos no quieren buscar de Dios. No quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no quieren confesarle como Señor y Salvador. Por eso que digo, su necesidad primordial es la salvación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Bueno, sean libres de esa enfermedad, pero no son libres de la condenación en la cual ellos están. La Biblia nos dice que están bajo la condenación de Dios. Por eso Juan 3:16 dice: por cuanto Dios amó al mundo, que no vino a condenar al mundo. ¿Por qué es que Cristo Jesús no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Jesucristo vino a liberarte de esa condenación. Muchos leen ese texto y dicen: ya ves, Cristo no vino a condenar. Bueno, sí es cierto. Él vino a liberarte de esa condenación. Muchos creen que, bueno, no vino a condenar por cuanto no estoy condenado. No, sí estás bajo condenación. Es por eso que Cristo Jesús vino a morir por ti, para liberarte de la condenación. Así que la necesidad de aquellos que no son cristianos es salvación. Necesitan salvación espiritual. Lo que viene por el hecho de que son salvos, de que quizás su matrimonio sea restaurado, problemas con sus hijos, bueno, Dios lo va a hacer. Pero lo primordial es salvación. La salvación. De nada sirve. Dios no va a escuchar otra oración tocante al impío, tocante al no cristiano, sino la salvación es lo primordial. Y note que David medita en prosperidad. Versículo 9 dice: salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Bendice a tu heredad. Él nos bendice. Él nos da bendiciones conforme a nuestras necesidades. Y Dios es nuestra provisión, y note que también es nuestra protección. Versículo 9, de nuevo: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Él es nuestra protección. Él nos sostiene. Amén. Él nos guarda. Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos da la gracia. Él es quien nos da la fuerza para resistir. Así como le dijo Dios a Pablo en el libro de Corintios: bástate mi gracia. Dios es nuestra fortaleza. Así que llegaremos a tener tiempos de desesperación, pero podemos ir a Jehová, que Él sea la prioridad, buscarle a Él, clamarle a Él. No solamente una simple oración, sino un clamor, un ruego. En tiempos de desesperación es necesario. No solamente una pequeña oración. No seas como otros, que quizás: hermano, hermana, ore por mí. Pero ellos ahí nada más sentaditos. ¿Quién tiene la prioridad? ¿Quién debe de buscar a Dios? El que está pasando la aflicción, no el otro, no el hermano, no la amistad, sino que las personas. Cuando gente no cristiana esté pasando por aflicción, ellos necesitan de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús.
Eso es lo principal. Es lo principal. Necesitan de Dios. Así que exaltemos el nombre de Jesucristo en el tiempo de desesperación. Hay que exaltar a Dios, exaltar a Cristo. Que sea Cristo fortaleciéndonos, liberándonos. Y Él nos va a liberar. Así que vimos este salmo, Salmo 28. Hemos visto lo que David hizo en sus tiempos de desesperación, y eso es lo que deberías hacer en tu tiempo de desesperación también. Ir y clama a Dios. Ruégale a Dios. Bendice su nombre, exalta su nombre. Él es tu roca, Él es tu fortaleza. Él es tu salvación. Así que terminamos con este salmo. Pongámonos de pie.